CHTV, tu canal. Bendiciones, bendiciones, aquí estamos en este día, agradecidos con el Eterno por una oportunidad más que nos da de estar en este medio de comunicación y en este nuestro programa Tiempo de Transformación. Saludos y bendiciones, deseamos para toda nuestra audiencia a nivel nacional y aquellos que nos siguen por las redes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que bajo lo que es la cultura religiosa podamos tener ese tiempo de feliz Navidad y próspero año nuevo. Y como todos los jueves tenemos la oportunidad de estar acá para hablar acerca de un tema educativo, informativo, actual y controversial. Saludos y bendiciones a aquellos que nos siguen a través de las redes, en el Facebook y en otros canales, y aquellos que probablemente no nos vean en este momento en vivo a través de lo que es el canal de CHTV a nivel nacional en todos los cables, pero que probablemente mañana u otro día puedan ver esta grabación ahí en las redes. Para ustedes también va este saludo y también este mensaje de bendición y también de educación. Hoy, como todos los jueves, tenemos un tiempo de transformación, un programa educativo, informativo, actual, controversial. Hoy vamos a hablar acerca de el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Es importante, y yo hacía algunas preguntas y les preguntaba a algunos de los que me siguen en las redes y les preguntaba las siguientes preguntas de una a una para que podamos nosotros entenderlas de tiempo en tiempo. La primera pregunta que le hacía a algunos que le diga, coméntenme o dígame usted, ¿por qué celebrar la Navidad? Por ejemplo, una pregunta tenemos acá, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? Esto es bien importante porque a nivel de la población de Latinoamérica, quizás podamos ver que en Latinoamérica seamos de tradición cristiana por aquello de 1492, Colón vino a América y luego por añadidura nos vino bien o mal, o mal o bien, lo que fue el cristianismo a través de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? Y acá la siguiente pregunta que tenemos, ¿por qué no celebrar la Navidad? Tenemos ciertos grupos religiosos a nivel de Latinoamérica y en los Estados Unidos que no celebran la Navidad y dentro de sus movimientos religiosos o de sus feligreses o seguidores no permiten que se celebre la Navidad y condenan y mandan a todo mundo que celebra la Navidad al infierno o lo acusan de ser idólatras o de ser mundanos o de ser carnales. Algunos se van a ese extremo de condenar o juzgar a aquellos que no piensan igual que ellos. Y esto es algunas veces, ¿por qué no celebrar la Navidad? Y entonces dicen, en sus comentarios dicen, es que nosotros no creemos en la Navidad. Por esto y esto y esto y esto, no creemos en la Navidad. Y se les respeta su opinión. Pero, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué no celebrar la Navidad? La tercera pregunta es, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué significado tiene la Navidad de tiempo en tiempo y de momento en momento? ¿Qué significado tiene la Navidad? Cuando yo era un niño, me recuerdo que probablemente yo llegué hasta los 6, 7 u 8 años y yo no sabía la fecha de mi cumpleaños. Mi mamá murió y yo quedé huérfano en ese tiempo. Las personas no sabían mi nombre y de hecho mi mamá se llamaba María Inés Villacorta y como la gente no sabía cuál era mi nombre, por mi mamá me decían algunas personas Mario y otras personas me decían Mariano. Y entonces de ahí
en El Salvador se dio aquel famoso seudónimo del comandante Mariano, que estuvo en la guerrilla de El Salvador, y Mariano, aquellos que siguen a los marianos, que siguen a la Virgen María, y mi nombre Mariano como seudónimo, porque no sabían mi nombre, por mi mamá María. A los 9 u 8 años, por aquello de deducciones de mi edad, si mi mamá se llamaba María, si yo nací en el año 70, comenzaron a buscar, mi papá era amigo del alcalde, mi papá adoptivo era amigo del alcalde, se fue y buscó en la alcaldía, en el registro municipal, y comenzó a buscar de tiempo en tiempo en el momento de los años 70, y como en aquel momento los libros de registro no estaban tan llenos y tantas personas naciendo en un pueblo tan pequeño, ¿quién no sabía saber cuántos niños nacían en cada mes o en cada año? Y buscando, encontraron una partida de nacimiento o acta de nacimiento que decía Jesús Leopoldo Villacorta. Mi mamá, como no tenía buena pronunciación, cuando en algún momento escuchó a mi papá adoptivo y otras personas, decía que mi nombre era, la gente decía, ajá, ¿y Mariano? Y ella decía, no, decía ella, Diopoldo, y quería decir Leopoldo o Leopoldo. Fue así en aquel tiempo y en aquel momento, que cumpliendo casi los 9 años, yo descubrí y me vine a dar cuenta por mí mismo, porque mi papá investigó en la alcaldía y en el registro municipal, por mí mismo me vine a dar cuenta a los 9 años que mi nombre verdadero era Jesús Leopoldo Villacorta y que había nacido un 28 de junio de 1970 y había nacido en Aldea El Quebracho a las 9 de la noche de aquel día 28 de junio. Oiga bien, yo hasta los 9 años me vine a dar cuenta de la fecha de nacimiento. ¿Por qué hago esta información? Porque cuando vayamos profundizando el día de hoy en cuál es el verdadero significado de la Navidad, hoy solo nos vamos con el tema el verdadero significado de la Navidad. Pero el próximo jueves vamos a estar hablando el verdadero significado de la Navidad, parte 2, porque probablemente esta ahorita no nos va a permitir entender y comprender el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué hablamos de estos temas del verdadero significado de la Navidad? Para que nosotros podamos entender de tiempo en tiempo o de momento en momento, porque algunas veces nosotros podemos tener una cultura religiosa o una cultura que nos viene de una costumbre, de una tradición, y se volvió cultura religiosa, y hoy lo tenemos. Decía yo, ¿por qué celebrar la Navidad? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué no celebrarla? ¿Por qué no celebrarla? Y decía yo, habrán personas que se ponen en un movimiento religioso donde se oponen a celebrar la Navidad y están en contra de la Navidad por religión, por filosofía, por concepto, por entendimiento, por desconocimiento o por negación. Dicen, no celebramos la Navidad, pero no porque tengan una afirmación o un texto bíblico que les pueda respaldar en aquel concepto o en aquella afirmación. Yo decía, ¿qué significa la Navidad? Vuelvo otra vez a mi niñez, En mi niñez, cuando yo no sabía cuándo era mi cumpleaños, la Navidad significaba para mí un tiempo de compartir. De niño, ¿qué significaba para mí la Navidad? Un tiempo de compartir, un tiempo de estar en familia, un tiempo de ir a misa, un tiempo de estar viendo el pesebre, porque bajo aquel momento y bajo la cultura que yo tenía y mi abuela, me acuerdo yo, ponía un nacimiento. Y lo que más enfatizaba mi abuela en aquel tiempo era el nacimiento. En aquel nacimiento, ahí estaba, más que tener un árbol hermoso y luces y tantas cosas, mi abuela se encarrilaba y se esforzaba mucho en presentar un nacimiento. Y me acuerdo yo, en mi niñez, el significado de la Navidad era tiempo en familia, un tiempo de compartir, un tiempo de estar en comunión, el nacimiento, y miraba el caballito, la vaquita, los burritos, las ovejitas, las cabritas, miraba a San José, a la Virgen María, a los ángeles acá, a lo uno y a lo otro, y luego, viendo todo esto, miraba el pesebre, y en algunos lugares el pesebre vacío, en el caso de mi abuela, el pesebre vacío, y para acercarse a la edad, había un pequeño niño Dios, como le decía mi abuela,
pero había una manta que lo envolvía. Y yo le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿y por qué no lo descubre? Y decía, porque todavía no ha nacido. Y bajo aquella cultura y aquella tradición, cuando se llegaba el día 24, a las 12 de la noche, mi abuela levantaba aquel trapito y aquel niño Dios ya quedaba visible hasta, como con una cobijita arropándolo, hasta el tiempo y el momento de lo que se llamaba el Día de los Reyes Magos. Me acuerdo yo que estaba el día del Día de los Reyes Magos y era otra parte donde también estaba dentro el nacimiento. ¿Qué significa la Navidad? Para mí como niño en aquel tiempo y en el momento le estoy tratando de decir qué significaba la Navidad o qué significaba la Navidad o era Navidad para un niño de 6 a 9 años. La pregunta sería para usted en este momento, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Por qué no celebra la Navidad? ¿Por qué sí la celebra? Y de repente, estas preguntas son bien inquietantes porque nos permiten meditar en la palabra de Dios y reflexionar si lo que celebramos o practicamos o hacemos en estos tiempos, lo hacemos por una costumbre, por una tradición, pero lo hacemos sin, oiga bien lo que voy a decir, sin discernimiento, sin entendimiento, sin conocimiento de lo que estamos tratando de explicar del verdadero significado de la Navidad. Y les pregunto a los que están ahí en mis estados, que algunos me siguen en Colombia, allá, saludos a los que nos están viendo allá en Colombia, a los que nos están viendo en Colombia, allá en ciertos lugares como es el Valle de Tuluá, Valle de Tuluá, en la ciudad de Tuluá, saludos a los que nos están viendo en Colombia, al misionero evangelista Carlos Zuluaga, también a los que nos están viendo aquí en Tegucigalpa, allá en Ojojona o en Santa Ana, al pastor Florentino y a los otros pastores que reportan sintonía de su programa Tiempo de Transformación. Hoy, como todos los jueves, un programa educativo, informativo, actual y controversial para meditar. Sus comentarios son muy importantes. Dice, estamos tratando de tener algunas interrogantes, ponernos de acuerdo en el verdadero significado de lo que es la Navidad. Bueno, una vez hemos dicho esto, hablamos de el verdadero significado de la Navidad. Y ahí otra vez en el verdadero significado de la Navidad que estamos tratando de explicar. ¿Qué significa la Navidad? ¿Por qué celebrarla? ¿Por qué no celebrarla? Y me llamaba la atención porque en esta época de repente se ponen esos colores, yo me acuerdo en el pesebre, esos colores como el rojo, el verde, el blanco, y luego el arbolito de Navidad y otras cuestiones. Para algunos, Navidad significa torrejas, tamales, fiestas de fin de año. Para algunos, la Navidad significa aguinaldo, para algunos Navidad significa aguinaldo. Pero para otros, Navidad significa tiempo en familia, tiempo para compartir, tiempo para estar en comunión con Dios, tiempo para reflexionar, y para algunos otros, Navidad significa ver el nacimiento del niño Dios, como le decíamos en los años 70, 80 y 90. Ahora, vea qué importante es esto. Algunos me van a juzgar o me van a condenar y van a decir, pastor, es que celebrar la Navidad es idolatría, pastor, es que no celebrarla es pecado, por dar un ejemplo. Pero yo le hablaba con un misionero y le decía, yo le decía al misionero, muchas veces en la Navidad uno debe entender que en esta época, para dar una aclaración, es más importante el nacimiento que el árbol, porque el nacimiento aparece en la Biblia, el árbol no aparece en la Biblia. Para el árbol de Navidad. Estoy hablando de una cultura religiosa, de una tradición, de una costumbre, pero que necesitamos entender y comprender el verdadero significado de la Navidad. Para algunos, si lo vamos a ver el significado de la Navidad. Para algunos la Navidad desde el punto de vista religioso, para algunos la Navidad puede ser desde el punto de vista secular o materialista. Para otros la Navidad puede ser desde el punto de vista comercial. Hay que vender y hay que vender. Y entonces, para algunos Navidad significa comprar el estreno del 24,
comprar el estreno del 25, comprar el estreno del 31, comprar el estreno del primero, el estreno del 6 de Reyes. Para algunos Navidad significa venta. Y usted va a ver que mucha gente espera esta Navidad para cambiar la estufa, para cambiar de cama, para cambiar de muebles, para cambiar de acá. Y entonces usted va a ver un montón de gente que en Navidad pintan la casa, cambian los muebles, compran juegos de sala, compran aquí, compran allá. Entonces algunos ven que esta época se vuelve como un tiempo, como una época. Navidad para ellos significa comercio, ganancia, mercantilismo. Hay que tener cuidado y hay que saberlo entender. Para otros, Navidad puede ser un tiempo de familia, un tiempo de reflexión, un tiempo de comunión, un tiempo para ponernos a cuentas con Dios, un tiempo para hacer lo bueno, un tiempo para meditar en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto unido uno a uno para buscar el verdadero significado de la Navidad. Porque algunas otras personas probablemente no entienden. Miraba yo y trato de marcar porque hay mucha historia que contar. El calendario que nosotros tenemos hoy, el año como calendario, el calendario anual, así le llamamos, el calendario anual. En algunos años atrás, hablándose de algunos años atrás, hablo de hace unos 500, 600 o 1000 años atrás, el calendario, nosotros tenemos 5 calendarios. Y la gente debe saber distinguir esta información muy importante porque tenemos el calendario judío, tenemos el calendario egipcio, tenemos el calendario chino, tenemos el calendario babilónico, que todavía algunos lo manejan, tenemos el calendario lunar y tenemos el calendario romano. Normalmente nosotros le llamamos el calendario griego-romano o greco-romano, pero greco por un emperador que estaba ahí en Roma. Entonces, el calendario romano es el que usa el mundo actual. El calendario romano es el que nosotros estamos usando en este mundo actual y, por ejemplo, hoy decimos, hoy es este día, de tal fecha, de tal mes, de tal hora, cuando yo le estoy hablando en este momento, porque estamos usando el calendario romano. Pero de acuerdo al calendario chino, hoy es el mes tal, y de acuerdo al calendario judío, hoy es el mes tal. Por lo tanto, aunque estamos en este mismo día, en esta misma hora, en este mismo tiempo, de acuerdo al calendario judío, estamos en este mes. De acuerdo al calendario chino, estamos en este mes y de acuerdo al calendario greco-romano, estamos en el mes de diciembre. Pastor, ¿por qué explica todo esto? Para poder entender el verdadero significado de la Navidad. Porque hace unos 500 o 1000 años, el calendario solamente tenía 9 meses. Pastor, sí, vea la historia. El calendario solo tenía 9 meses. Un año constaba de 9 meses. ¿En serio? Sí. Un año constaba de 9 meses. El año calendario solo tenía 9 meses. ¿En serio, pastor? Sí. Luego el calendario pasó a tener 10 meses. Luego llegó a tener 11. Hasta que se complementó el calendario actual que hoy tenemos de 12 meses. Pastor, ¿en serio? ¿Y cómo fue eso así? Porque el hombre aprendió a estudiar la ciencia y pudo entender que conforme al año solar, la Tierra, aquí está el Sol, mire, mi puño es el Sol, y mi teléfono es la Tierra. Antes creíamos, muchos años atrás, creíamos que la Tierra era el centro del universo y que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Eso nosotros creíamos. Pero cuando comenzamos a estudiar, la ciencia nos fue despertando, fuimos despertando, y el gran científico Galileo Galilei, que hasta querían condenarlo y crucificarlo y matarlo, porque estaba diciendo lo contrario, entonces creíamos que la Tierra era el centro del universo y que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Pero después descubrimos, y como dice la palabra, esa frase tan famosa que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este es un concepto tan profundo. La ciencia nos permitió entender que el Sol es el centro del universo, de nuestro universo. El sistema solar es el centro de nuestro universo, Y luego que la Tierra, aquí el celular representa la Tierra da vueltas
alrededor del Sol. La Tierra da vuelta alrededor del Sol. Pastor, ¿y cuánto se tarda? Y aquí es donde viene la enseñanza. En el mes de enero comienza la Tierra y hace un proceso de rotación. Mire, véame la vuelta aquí en el celular. Rotación y traslación. Rotación es que va dando vuelta a la Tierra. Ah, excelente, gracias hermano, excelente. Rotación y traslación. Ahí está esa buenísima diapositiva. El Sol está en el centro y la Tierra comienza a dar vuelta. Entonces se llama rotación y traslación. Allá dice primavera y luego se mueve y miramos nosotros el verano. Y nosotros vamos a ver una parte blanca y una parte oscura. Luego miramos el otoño a un lado y al otro lado primavera. Luego miramos verano y al otro lado miramos invierno. Y luego primavera. Y usted va a ver una parte blanca y una parte oscura. La parte blanca es de día, la parte oscura es de noche. La parte blanca es de día. Entonces la Tierra da vuelta de rotación y traslación. ¿Cuánto se tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? Se tarda 12 meses. ¿Cuánto es eso, pastor? Eso es, oiga bien, eso es 365 días al año. Y así descubrimos que el año es de 365 días y que tiene 12 meses. Pero antes, cuando no teníamos este conocimiento, el año solo tenía 10 meses. Tuvo 9, después 10, luego 11 y terminó con 12. Y ahora, pastor, ¿pero por qué, pastor, cada 4 años tenemos 365 días? Porque ahí es donde, en este tiempo de traslación, cada 4 años, la Tierra le permite tener un poquito de un retardo y le permite crear un día más. Y ese día más se le añadió al mes de febrero. Por eso es que febrero, cada 4 años, tiene, ¿cuántos días? 29 días cada 4 años, pero el resto de los años, febrero solo tiene 28 días. Entonces, febrero tiene 28 días y todos los demás meses tienen 30, 31. Pastor, todo eso tenemos que estudiar para poder entender el verdadero significado de la Navidad. Sí, todo eso se necesita entender para poder entender el verdadero significado de la Navidad. Y esto, vamos a regresar, nos vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Guacafé, Servitípicos, nuestros patrocinadores, nos vamos a escuchar a ellos para luego regresar y seguir con este conversatorio con ustedes de lo que es el verdadero significado de la Navidad, con estas diapositivas y con lo que sigue a continuación. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio.
Latiños, sazón con cariño. Continuamos con su programa, acá, Tiempo de Transformación. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Y aquí estamos, como todos los jueves, llevando esa palabra con un programa educativo, informativo, actual y controversial. Algunas veces se va a volver controversial porque usted va a creer que lo que yo le estoy diciendo no es como usted lo cree. Pero si usted duda de lo que yo le estoy diciendo, entonces, como el apóstol Pablo, le voy a decir, escudriñe las Escrituras. Mire, escudriñe la palabra de Dios, lea la Biblia para que pueda entender y comprender el verdadero significado de cada tema. Porque algunas veces, cuando no hemos tenido la ciencia bíblica y no hemos estudiado la hermenéutica, la exégesis, la homilética y así también la antropología, la geografía, y entonces todo esto es bien importante, y la geología, para poder nosotros entender lo que significan estas porciones de la palabra de Dios, que nosotros podamos comprenderlas y tenerlas en la palabra de Dios. Es muy importante que usted y yo podamos estar conectados en esta palabra. Bueno, gracias, ingeniero, por la información y por los auxilios que estamos teniendo ahí. Y ahora tenemos acá, continuando con el tema, este es el tema de hoy, pero el próximo jueves vamos a tener la parte 2 porque hoy es muy corto el tiempo, el verdadero significado de la Navidad. Otros me van a decir acá, en el verdadero significado, ¿por qué no celebrarla? ¿Por qué no celebrarla? Porque no está en la Biblia, van a decir algunos. Algunos dicen, no la vamos a celebrar porque no está en la Biblia. Es que eso no está en la Biblia. Y aquí hay un punto bien importante que hay que saber entender. El significado de la Navidad, porque no está en la Biblia. Es cierto, no está en la Biblia la palabra Navidad, pero sí está la palabra natividad. La palabra natividad viene del latín, natividad, y de la palabra natividad, que significa nacimiento, se toma la palabra Navidad. A ver, explíquela, pastor, de nuevo. La palabra natividad viene del latín. Natividad de latín, que significa nacimiento o advenimiento. De la palabra natividad nace la palabra Navidad, y así es como llega a nuestra cultura en América lo que es Navidad. Nosotros decimos ¡Feliz Navidad! Así decimos nosotros, pero en inglés decimos Merry Christmas. Merry Christmas. Y si yo supiese más griego, más hebreo, ruso, alemán, francés, me gustaría poderle decirle a usted en 7 o 10 idiomas lo que significa la palabra natividad en esos idiomas. Natividad de latín nativas, que significa nacimiento. Se refiere principalmente al nacimiento ¿de quién? De Jesús. La celebración central de la ¿qué? Navidad, que evoca ¿qué? Alegría, fe y renovación, representándose a menudo en escenas con el niño Jesús, María, José, en un pesebre. Excelente, compañero, excelente la información. Se fija, por eso es muy importante ver, y algunas veces nosotros lo negamos. Ahora, cuando ya marcamos esta porción de información que tenemos, alguien dice, pastor, pero es que el árbol de Navidad no es bíblico. Es cierto, usted tiene razón, el árbol de Navidad no es bíblico. Se agrega por una tradición, por una costumbre que se vuelve tradición en una cultura religiosa. Pero antes de continuar en este tiempo y en este momento, a las 9 de la noche con 28 minutos, le damos el saludo a usted, a Florentino, al pastor Gerardo, al pastor Hernán, al pastor Mario, al pastor Elvin, al pastor Walner, al pastor Luis y al pastor Vilorio y todos los demás pastores, Medina, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aquí estamos saludándoles a ustedes y orando por la nación de Honduras. En este momento quiero decirle los 5 países, ponga atención a esto, los 5 países donde no se celebra la Navidad. Los 5 países donde no se celebra la Navidad. Y espero recordarme de ello. Los 5 países donde no se celebra la Navidad. Número 1, Somalia. Somalia no se celebra la Navidad. ¿Por qué? Porque es un país 100% musulmán. Musulmán. Somalia no se celebra la Navidad. ¿Por qué? Porque es un país 100% musulmán.
País número 2, donde no se celebra la Navidad, Arabia Saudí. Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque es un país también en un 90% musulmán. Y como el gobierno es musulmán y como la religión es musulmán, no se celebra la Navidad. Fíjese usted, por eso no se celebra la Navidad. El tercer país donde no se celebra la Navidad, oiga bien, tercer país donde no se celebra la Navidad, ahí está excelente información. El tercer país, aquí tenemos el tercer país donde no se celebra la Navidad. Tenemos Brunei, Tayikistán, Irán. El tercer país que se enmarca como de los más fuertes, donde no se celebra la Navidad, es Irán. Oiga bien, Irán. Luego tenemos Argelia, donde está restringido y está prohibido celebrar la Navidad. Y uno de los países, dentro de los 5 países, que no se permite, oiga bien, celebrar la Navidad, es Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque Corea del Norte es un país comunista. Corea del Norte es un país comunista. Y luego tenemos a Japón. Japón no celebra la Navidad, aunque pone muchos colores y muchas luces y muchos árboles, oficialmente no se celebra la Navidad porque no es cristiano, y tenemos, ¿verdad?, ahí en esa parte de Japón o Tailandia, donde no se celebra la Navidad. Afganistán se suma a ese grupo de países donde el gobierno musulmán y la religión musulmán predomina y no se celebra la Navidad como gobierno, ¿verdad?, musulmán y como religión musulmán en esos países. Ahora, el verdadero significado de la Navidad. Fíjese bien, todo lo que hemos hablado en estos 32 minutos de esta noche de jueves, platicando acerca del verdadero significado de la Navidad, y lo importante que es saber entender que en Honduras somos un país, oiga bien, hay que saberlo explicar esto, porque si no nos van a juzgar y condenar. Somos un país de tradición y de cultura cristiana. Tradición y cultura cristiana. ¿Cómo así? Porque en 1492 Cristóbal Colón llegó a América y junto cuando vino Cristóbal Colón vinieron los españoles, y dentro de los españoles y dentro de esas 3 barcas que vinieron a América venían un sacerdote con lo que era la religión en aquel momento cristiana o cristianismo, que hoy nosotros conocemos como el catolicismo. Hay que hacer la aclaración. Podemos ver la Navidad desde el punto de vista material, podemos ver la Navidad desde el punto de vista secular, podemos ver la Navidad desde el punto de vista religioso y podemos ver la Navidad desde el punto de vista cristiano. Materialista, desde el punto de vista del materialismo, desde el punto de vista del secularismo, ¿verdad?, como algo secular, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista cristiano. Es muy importante porque tenemos, por ejemplo, y tenemos algunos grupos religiosos dentro de nuestra nación que creo yo, tendría que investigar el próximo jueves, se lo voy a explicar, pero creo que tenemos 1 o 2 acá de grupos religiosos que regalan literatura en las calles, que no celebran la Navidad y que no reconocen a Cristo como el Salvador del mundo, que Cristo no es Dios, que no creen en el Espíritu Santo, ni creen tampoco en Cristo como nuestro Salvador. Esos grupos religiosos que le estoy mencionando, ese grupo religioso está a nivel nacional acá en Honduras y en Latinoamérica y en Centroamérica, y tienen buenos locales. No necesariamente son los mormones, son los otros. Y entonces es muy importante estudiarlo y verlo en tiempo y momento, lo que estamos tratando de ver del verdadero significado de la Navidad. Ahora, es importante ver otro punto bien importante, algo bien importante. Algunas personas, y aquí vienen las aclaraciones, algunas personas van a decir, es que Cristo no nació en diciembre. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y cuándo nació? Pues, si leemos las escrituras, en las escrituras griegas, como en las escrituras hebreas, pastor, explíqueme eso. Las escrituras griegas son el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Las escrituras hebreas son el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Ah, ok, pastor. Las escrituras griegas y hebreas, Antiguo y Nuevo Testamento, no nos dan la fecha. La tradición
la religión, que es católica romana, bajo el imperio, en su tiempo y su momento, el cristianismo y el imperio tomó un tiempo y un momento, cientos de años después, hablo de cientos años, después del 1000, 1050, 1500, donde de repente se vuelve oficial y marca una fecha. ¿Por qué? Y ahí es otra parte que nosotros tenemos que estudiar en su tiempo y su momento. ¿Que no nació en diciembre? No nació en diciembre. Algunos estudiosos y algunos eruditos, algunos que estudiamos ciencias bíblicas, que estudiamos griego, hebreo, algunos eruditos, algunos teólogos, hacemos nuestra propia exégesis y nuestro propio estudio. Algunos dicen que Jesús nació entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Entre este mes, 15 de septiembre y el 15 de octubre. Esta es la fecha probable del nacimiento de Cristo. Esta es la fecha probable. Algunos eruditos acertan más en esta fecha, entre septiembre todo el mes, u octubre. ¿Por qué? Porque el calendario judío normalmente no coincide con nuestro calendario de septiembre y octubre. No, el calendario judío, por ejemplo, para dar un ejemplo, por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa cae en abril y cae en marzo, cae en abril y cae en marzo. ¿Por qué? Porque se basa en base al calendario judío, y el calendario judío o calendario hebreo se basa en el calendario lunar, no en el calendario de nosotros. Por lo tanto, no tiene una fecha específica, una semana específica. La Semana Santa va a ser todos los años, la última semana de marzo. No, se mueve en base al calendario lunar, que es la base del calendario hebreo o el calendario judío. Por eso la Semana Santa, el próximo año 2026, la Semana Santa va a caer del 29 de marzo al 4 de abril. Y ahí va a quedar la Semana Santa. Hago la aclaración, ese mes se llama mes de Nisan y comienza el 14 de marzo y termina el 14 de abril. Hay que buscar un calendario judío para poder explicarle a usted en estos movimientos que se dan de la rotación de la Tierra y cómo funciona. Ahora, hago la aclaración. ¿Nació Jesús en un diciembre? No nació en un diciembre. ¿En qué mes nació? No aparece en la Biblia. ¿En qué fecha tentativamente? No se da. ¿Cuántos de los eruditos establecen? ¿Creen que fue en el mes de septiembre? Y mire, vea bien, algún grupo de eruditos, estudiosos de las ciencias bíblicas y de la historia, de la geografía, de la geología, de la antropología, para marcar la historia, creen que fue en el mes de septiembre en un buen porcentaje. Pero hay un grupo pequeño de eruditos, que en esos me incluyo yo, de los que estudiamos la Biblia, que creemos que Cristo nació la misma fecha que murió. A ver, pastor, ¿cómo así? En el mismo mes de Nisan, entre el 14 de marzo y el 14 de abril, que nació en la misma fecha que murió. ¿Y cuándo murió? Murió en el tiempo de Pascua. ¿Cuál es la semana de la Pascua? Lo que nosotros conocemos por tradición cristiana, religiosa o como cultura religiosa, como Semana Santa, que es la misma Pascua judía, la misma semana que nosotros celebramos, la Semana Santa es la Pascua judía, es la misma semana. Nosotros los cristianos tomamos de la Pascua judía la Semana Santa. Ahí hay un punto bien importante que estudiar, que será otro tema para conversar con ustedes, ya que Tiempo de Transformación es un programa educativo, informativo, actual y controversial. Yo creo, bajo algunos estudios y algunos análisis, que se acerca más a ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me dio el privilegio este año, gracias a Dios en primer lugar, gracias a la misión, gracias a Dios en primer lugar, gracias a mi esposa y su trabajo, que es de gran bendición para nosotros como familia misionera, gracias al trabajo de mi esposa y a mi esposa, su esfuerzo y su trabajo, la misión. Este año nos tuvimos la oportunidad de estar en Roma, fuimos a Italia y vimos el Coliseo romano y la historia de Roma y mucha historia del cristianismo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque Lucas nos describe el nacimiento de Cristo y esto lo vamos a ver en el siguiente programa. Lucas nos describe el nacimiento de Cristo y dice que cuando nació Cristo, la historia y la Biblia nos dice que cuando Cristo nació, dice de que los pastores estaban en el campo, en la montaña. ¿Qué estaban haciendo? Pastoreando las
ovejas. Y dice que había un cielo, ¿verdad? Un cielo muy despejado, y en ese cielo despejado, y estando ellos en el campo, en la montaña, estaban ahí ellos pastoreando, cuidando las ovejas, cuando de repente se aparecieron, dice, unos ángeles. Se aparecieron unos ángeles. Y cuando se apareció el ángel les dijo, dice, Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas y paz, ¿dónde? En la tierra, a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué entonces hago la aclaración de que Cristo no nació en diciembre? Porque en esta época de diciembre, en Israel, como en Roma, en Italia y toda esa zona de Asia, es un tiempo de frío, es un tiempo de nieve, es un tiempo de invierno. Y Lucas dice que cuando el ángel se apareció y se manifestó para dar las buenas nuevas del nacimiento de Cristo, Lucas dice que estaban en el campo los pastores con las ovejas al aire libre y que se les apareció el ángel y les dio las buenas nuevas. Por lo tanto, en la época que está mencionando Lucas, no había nieve, no había frío, no había invierno, era un tiempo de verano. Así lo dice Lucas. Si no, busque usted el texto bíblico, ahí en Lucas capítulo 2, capítulo 1 dice, y el nacimiento de Jesús fue así, y se manifestó, dice, y el ángel le dijo a los pastores, Hosana, Hosana, nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, dice, Hosana, dice, y se les apareció. ¿Y dónde estaban ellos? Pastando en el campo, estaban en el campo. Por lo tanto, en esta fecha y en este tiempo, en Israel está haciendo frío, y en unas partes de Italia y de Asia cae nieve, aquí no lo tenemos. Entonces, ya eso nos permite decir, ahora, el verdadero significado de la Navidad, el punto no es si nació en diciembre, o nació en marzo, o nació en junio. El punto es, el verdadero significado de la Navidad es la razón por la cual nació. Y aquí es donde viene la parte que yo le quiero decir. Nosotros no celebramos una fecha. Nosotros no celebramos un mes. Nosotros no celebramos por tradición. Nosotros no nos ponemos a celebrar por tradición o por emoción o por cultura religiosa. El verdadero significado de la Navidad, nosotros celebramos el nacimiento del Salvador. No celebramos la fecha, ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el árbol, ni celebramos por torrejas, tamales u otras cuestiones por el estilo, no. Nosotros celebramos el nacimiento, porque Mateo dice, os ha nacido un Salvador. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25 dice, os ha nacido un Salvador. Dice en el verso 22, aconteció, dice, todo esto aconteció que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Y después dice, despertando José en sueño, que el ángel le habló, que había recibido su mujer, y dice, no le conoció hasta que nació, dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y aquí hay algo bien importante en el verdadero significado de la Navidad. Jesús es un nombre griego. Jesús es un nombre griego. Jesús es un nombre griego. Porque en el original hebreo, la palabra que se usa para Jesús es Yeshua. Yeshua, que significa Salvador, y Yeshua, que significa Josué, que significa el Salvador o Salvador. Y aquí hay algo bien importante. El verdadero significado de la Navidad no es el árbol, no es el nacimiento, no es las tradiciones o las tarrejas, que es un tiempo de compartir, sí es un tiempo de compartir, pero es un tiempo de compartir Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verdadero significado de la Navidad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero significado de la Navidad.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a mí me gusta aplicarlo así. Romanos 5:8, el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Oiga bien, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con Leopoldo, que siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Murió por mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Leopoldo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que si Leopoldo cree, sea salvo y tenga vida eterna. Ese es el verdadero significado. Es un tiempo de compartir, pero es un tiempo de compartir amor. Es un tiempo de compartir amor, pero compartir el amor de Dios que está en mí para con ustedes. El amor de Dios que está en mí para con mi familia. El amor de Dios que está en mí para ese muchacho que ahora que salga ahí en el semáforo del cruce del Boulevard Morazán, frente a esos restaurantes, me va a pedir una moneda para comerse un tamal y yo le voy a regalar para la moneda. Aquella señora que está allá por el estadio pidiendo con un niño, y yo le voy a dar para su cena de Navidad. Aquel otro que está enfrente del supermercado, ¿se ha fijado esas escenas tristes? Cuando usted sale de muchos supermercados y hay gente con niños pidiendo, y usted lleva una gran carreta de comida para su casa y no se digna compartir. El verdadero significado de la Navidad es Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un tiempo de compartir, pero un tiempo de compartir el amor de Dios, compartir el amor de Cristo, compartir el amor del Espíritu Santo. Es un tiempo de compartir la palabra, esa palabra con aquellas personas que en esta época sufren de depresión y de otras enfermedades y tienen problemas de alcoholismo. Es un tiempo para que nosotros vayamos y les hablemos del amor de Cristo y les digamos, Cristo murió por ti, Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que tenga salvación y vida eterna. El verdadero significado de la Navidad, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Marcos 16:15 y 16 dice, y les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea en Cristo y se arrepienta y se bautice, este será salvo. Mateo 28:19 dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, para perdón de pecados. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay una promesa en Hechos 2:38, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Hoy hablamos del verdadero significado de la Navidad, primera parte. Próximo jueves vamos a hablar de la otra parte que necesitamos entender a profundidad del verdadero significado de la Navidad, marcando algunos textos bíblicos desde Isaías y de Salmos hasta llegar a lo que es Mateo, y luego próximos programas con su servidor y con otros compañeros acá, vamos a estar hablando del verdadero significado de la Pascua judía, que vamos a estar celebrando en el mes de marzo y abril, para que podamos entender el verdadero significado de lo que es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con Honduras, que siendo aún pecadores, Cristo murió por Honduras, para que todos los hondureños podamos tener salvación y vida eterna. Déjeme orar en esta oportunidad. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna.
Te damos gracias, Señor, por enviar al Espíritu Santo para consolarnos, animarnos y fortalecernos. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Esta palabra, oh Dios, esta palabra del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nos enseñan, Señor, la historia, el conocimiento y la ciencia bíblica, la razón y el porqué del verdadero significado del nacimiento de Cristo en esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por amarnos y por darnos salvación y darnos tu perdón. Padre, te pedimos en esta hora que pongas tu mano de discernimiento y de entendimiento en cada uno de los televidentes y en cada uno de los oyentes, que puedan entender el verdadero significado del nacimiento de Cristo en esta época, como en todos los meses del año y en todos los días del año. No solamente en este mes de diciembre, sino los 365 días del año, que podemos entender el verdadero significado de la natividad, del nacimiento de Cristo. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos caído en fanatismo religioso, si hemos caído en materialismo, en secularismo, o hemos caído en tradiciones y costumbres vacías. Te pedimos perdón, oh Dios. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento. Te pedimos que bendiga, Señor, a los patrocinadores de este programa, al ministerio que hace posible este programa, a este canal de televisión, a sus dueños, a los administradores. Te pedimos, Señor, la bendición para cada uno de los televidentes, para cada niño, joven o anciano que nos puede estar escuchando. Y hoy oramos, Padre, por Honduras. Pon tu mano de sanidad, tu mano de bendición, tu mano de protección. Pon, oh Dios, sobre Honduras, de norte a sur, de oriente a occidente, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de bendición, de discernimiento. Te damos gracias, Señor, por el nuevo gobierno. Te damos gracias, Señor, por el nuevo presidente, los nuevos diputados, los nuevos alcaldes. Te damos gracias, Señor, por los nuevos ministros y por los nuevos gobernadores. Bendice, Señor, nuestras autoridades que entrarán, Señor, ya a ejercer en el mes de enero. Danos paz en Honduras, porque en Honduras todos los hondureños, Señor, somos una sola familia, somos hermanos, creemos en tu palabra. Señor, bendice a nuestras autoridades, Señor, en la Confraternidad Evangélica como en la Asociación de Pastores. Bendícenos, guárdanos, cuídanos. Danos tu bendición. Hoy oramos, Señor, por esa hermana que está padeciendo de esos riñones. Hoy oramos por esa hermana que tiene problemas de circulación. Hoy oramos por esa hermana que tiene demencia. Hoy oramos por ese niño que tiene fiebre. Hoy oramos, Padre, por esa niña que tiene gastritis. Hoy oramos, Padre, por esa hermana que tiene problemas en el oído. Hoy oramos, Padre, por cada una de esas necesidades que hay en su corazón, aquellos que tienen tristeza, aquellos que tienen un duelo. Hoy oramos por aquellos que están pasando un duelo. Señor, sea usted sanando, restaurando y levantando. Hoy oramos por aquellos también que están viajando y tienen un viaje próximo y han sido bendecidos con ese viaje. Señor, oramos porque nos des dirección. Danos, Señor, dirección. Danos, Señor, confirmación. Danos, Señor, respaldo. Y danos, Dios, tu aprobación. Bendícenos y guárdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad siempre. Oramos y gracias damos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, a las 9:53 estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Quedan con ustedes los patrocinadores y la cortina de salida. Que Dios bendiga a Honduras y a cada uno de ustedes. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé.
Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño.